Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Esa tarde, después del almuerzo, Belle notó la sospechosa agitación de Claire. Dejó que su compañera más alta lo guiara al jardín de la prisión e inmediatamente entendió por qué. ¿Ves? Germinaron. Mira eso. Claire levantó un jarrón de plástico con las manos que temblaban de emoción. En medio de la tierra oscura, dos brotes de color verde claro rompió la superficie. Fue un pequeño milagro. Hace meses, las dos plantaron 4 macetas de semillas. Bella había apostado a que ninguna se materializaría. Pero ahí estaban, frágiles y testarudas, desafiando escepticismo. La alegría se desbordó en el rostro de las dos jóvenes. Claire, con un cuidado casi ceremonial, colocó el jarrón en su sitio. Sus manos, delicadas como si acunaran a una recién nacida, antes de abrazar a Belle con fuerza. El más pequeño soltó un miau de felicidad, como un gatito eufórico. ¡Lalita! El nombre resonó tras ellas, congelando el momento. Ambas se giraron. Un guardia se acercaba, interrumpiendo la escena íntima, con pasos que crujieron sobre la tierra batida. El guardia, sorprendentemente amable, fingió notar el abrazo íntimo de la pareja, aun cuando sabía que las relaciones entre reclusas violaban las normas de la prisión. Belle se levantó y se acercó a ella con cautela, segura de haber cometido alguna infracción, pero las palabras que escuchó la dejaron sin aliento. Serás liberada mañana. El tribunal conmutó tu sentencia por tratamiento terapéutico en lugar de prisión. ¿Qué? La voz de Belle tembló, incapaz de procesarla. Tu abogada ganó la apelación. No tienes que volver aquí. Belle sabía que muy pocas personas en su vida tendrían la influencia suficiente para presentar semejante apelación. Recibir ayuda de su exnovio, a quien nunca le había pedido ayuda, e incluso se había negado rotundamente a prestarle ayuda para no endeudarse. Era una dolorosa ironía, y sin embargo, el fallo del tribunal fue claro. Belle Lalita, libertad condicional concedida, cumplirá su condena en un régimen de tratamiento terapéutico y ya no en una prisión cerrada. Si hubiera aceptado ayuda desde el principio, habría evitado la cárcel, pero la habían utilizado como peón en el juego político del padre de Top, un hombre que, ahora descubría, estaba siendo investigado por su participación en el narcotráfico. Si en esa fatídica noche, cuando la policía allantó la discoteca, la metanfetamina encontrada en su bolsillo realmente pertenecía a Top o a cualquiera de sus amigos, colocadas ahí para escapar de la búsqueda, ¿cómo se atrevería a mirarla a los ojos? No era diferente de su padre, quien accedió en las filas políticas sin una pizca de culpa, de remordimiento, desde un concejal de Bangkok hasta un miembro del ejecutivo del partido gobernante comité, mientras la madre de Bell yacía muerta en el pavimento, víctima de un borracho impune, conductor que nunca enfrentó la justicia. Si por mí fuera, también querría que pudiera salir a vivir al aire libre. La voz que resonó en la celda no era la de cualquiera, era la de Claire. Para sorpresa de Belle, su pareja parecía menos conmocionada de lo que ella esperaba, o tal vez Claire simplemente ocultó sus sentimientos mejor de lo que creía, manteniéndose impasible, expresión, sin delatar el dolor de saber que podría no verse por un tiempo. Es mejor que quedarse aquí. Incluso ducharse es una lucha y la comida en la cafetería es apenas digerible. Claire forzó una sonrisa, pero Belle pudo ver la artificialidad en ella. La más baja se acercó, enterró su cara en el ancho hombro de su compañera y tomó una respiración profunda.
absorbiendo el olor que, a partir del día siguiente, tal vez nunca volvería a sentir, oler de nuevo. Yo también saldré pronto, no tardaré mucho. Las manos ásperas de Claire como papel de lija fina acariciaron suavemente el cabello castaño claro de Belle mientras mencionaba: mi sentencia ha sido reducida del asesinato a la simple obstrucción de la justicia y complicidad. Queda menos de un año. Un año todavía es mucho tiempo, murmuró Belle, con la voz amortiguada por el hombro de Claire. Mientras tanto, puedes visitarme y traerme cómics. Claire seguía siendo la misma Claire de siempre, preocupándose por cosas que otros considerarían insignificantes, pero que para ella eran pequeñas alegrías que valían oro. Bella había aprendido algo importante de ella. La felicidad se podía encontrar en un capullo de rosas florecientes, un cómic largamente esperado o simplemente saber que quien amamos sigue vivo, bien ahí afuera, incluso sin nosotras. No quiero su ayuda, no quiero hacer algo de lo que sé, que me arrepentiré más tarde. Aún así, la ansiedad y la desconfianza burbujeaban en la mente de Belle. Todo estaba sucediendo tan de repente. ¿Cómo podría lidiar con ello? Al principio, cuando acababa de llegar a la prisión, Belle contaba los días para salir. Y por supuesto aún quería irse, pero no así, sin aceptar la ayuda de Top, y peor aún, dejando a Claire atrás.